es un verdadero placer compartir con ustedes este miércoles de Acción Popular. Hoy es miércoles 12 de agosto del año 2015 y vamos rápidamente al tema. Ayer el canciller de la República tuvo a bien convocar a líderes del transporte, expresado en el señor Blas Peralta, y funcionarios del gobierno para comenzar a tender a ocuparse del tema de la huelga o el paro que mantienen choferes del transporte pesado, de máquinas pesadas, de patanas y camiones, el transporte transfronterizo. Cuando el gobierno dominicano, con ocasión del informe que rindiera la comisión de la OEA que vino al país y que fue a Haití, decidió no dialogar con Haití, nosotros decíamos en este programa que respetábamos esa decisión porque es el gobierno quien debe dirigir las relaciones internacionales del país, nadie más, y que era su obligación constitucional fijar una posición frente a eso. Nosotros le dijimos al gobierno que en la política hay verdades arquitectónicas y verdades sociológicas, y que no siempre en la política era bueno seguir el curso de las encuestas, esas verdades sociológicas que se expresan en las encuestas, o verdades arquitectónicas de cómo deben ser las cosas. En la política no se miden las cosas por cómo deben ser, sino como son. Y le dijimos que lo mejor que hacía el gobierno frente al informe que leyera el secretario general de la OEA era el silencio. Que no fijara posición sobre un informe porque ese informe no era una resolución de la OEA. El gobierno tenía que fijar posición si eso que leyera Almagro hubiera sido una resolución de la OEA. Entonces ahí compete al gobierno fijar posición frente a una resolución, frente a un hecho que vincula a la República Dominicana, que obliga a la República Dominicana. Contra eso se fija posición, no contra una opinión de una comisión de la OEA, que lo mejor que podía hacer el gobierno era hacer silencio. Se ofrecieron países para intermediar en el diálogo y todo eso se rechazó. Y dijimos que era un error político. Pero para seguir la cuerda nacionalista que había en el país, quedaba bien que dijeran, nosotros no vamos a hablar nada. Quedaba bien, pero políticamente era un error. Y lo volvemos a decir hoy. El canciller se reúne con Blas Peralta y sus mismas gentes a conversar sobre relaciones haitianas. Esto es política. Esto es política. Esto no es asunto electoral. Esto es política. ¿Dónde está el embajador dominicano en Haití? ¿Dónde está la legación dominicana en Haití? ¿Dónde está la legación haitiana en República Dominicana? ¿Dónde está el embajador haitiano en República Dominicana? ¿Dónde están los funcionarios consulares y los funcionarios diplomáticos haitianos designados y acreditados en la República Dominicana? ¿Dónde están? ¿Dónde están, señor canciller? Señor presidente de la República, ¿dónde está la legación diplomática de Haití en República Dominicana? ¿Dónde están las funciones diplomáticas de Haití en la República Dominicana hoy, presidente? Canciller. Ustedes usaron la carta del ex embajador Suplicy para jugar a ese nacionalismo migratorio.
¿Dónde está el nuevo embajador o el embajador designado o la encargada de negocios de la embajada haitiana? ¿Dónde está eso? ¿Por qué tenemos una legación diplomática en Haití si Haití no está correspondiendo? ¿Dónde está la paridad diplomática? ¿Qué hace el embajador dominicano en Haití? Es así que se juega la política. ¿Cuál es nuestra posición como Estado frente a lo que acaba de ocurrir en Haití? La OEA fijó una posición. La Unión Europea anoche emite un informe donde desconoce todo lo que se hizo en Haití en estas elecciones. Contrario a la OEA, porque la OEA sí está obligada, igual que la ONU, a refrendar lo que allí se hace, porque tienen ¿cuántos años? Desde el 2004 y antes del 2004. La OEA está metida en Haití, interviniendo en las decisiones políticas haitianas desde el año 2000, desde el año 98, con Dante Caputo y Luigi Einaudi, en el proceso político haitiano. Está metida la OEA de cabeza, decidiendo políticamente en Haití, desde el año 98, tanto con Dante Caputo como con Luigi Einaudi, que eran los enviados de la OEA, fueron los enviados de la OEA hasta el golpe de Estado al presidente Aristide en el 2004. Hasta el golpe de Estado a Aristide en el 2004, la OEA dirigió ese proceso de golpe de Estado en Haití. Y hoy nos está diciendo a nosotros, esa OEA, que todo lo que allí se ha hecho está bien. Y cuenten del 98 a esta parte. Toda esta degradación, toda esta descomposición política haitiana se ha producido con los organismos internacionales presentes, acompañando, interviniendo en los procesos. ¿Cuál es la posición del Estado dominicano hoy frente a la ONU, frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con lo que allí ocurrió? ¿Dónde está la nota del Estado dominicano frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Dónde está la nota de protesta de nuestros representantes permanentes en las Naciones Unidas frente al Consejo de Seguridad con lo que allí está ocurriendo? Porque todo está ocurriendo con la presencia, con la intervención de la misión de la ONU para la estabilización de Haití. ¿Por qué no comenzamos a pedirle cuenta a la ONU por lo que allí ocurre? ¿O vamos a esperar que la ONU haga en Haití lo que hizo en Libia y lo que hizo en Somalia? Se salió de Gaddafi en Libia. Se salió de Gaddafi en Libia. Y hoy tenemos dos gobiernos en Libia. Se salió de la dictadura en Somalia. Y hoy tenemos un país fallido con la intervención de la ONU. Otro estado fallido. Y hoy tenemos en Haití. Se salió de Aristide en el 2004. Y 11 años después tenemos otro estado fallido con la presencia e intervención de la ONU y la intervención de las Naciones Unidas. Y la intervención directa de Estados Unidos. Otra Somalia es lo que tenemos en Haití. Otra Somalia es lo que tenemos en Haití hoy. ¿Cuánto se gastó en este país, de este lado, para el plan de regularización? Se comenzó con 1.200 millones y terminó en 2.000 millones de pesos. El proceso al que nos opusimos comenzó con 1.200 millones de pesos y terminó con 2.000 millones de pesos. Estamos hablando de 50 millones de dólares. Gastó la República Dominicana en normalizar la situación migratoria de 500, 300, 400 mil haitianos en la República Dominicana.
Ahora hay que pelear para que ellos vayan a buscar los documentos que les acreditan, ya sea en el proceso de regularización o en el proceso de visas transitorias. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado que tenemos hoy? ¿Cuál es el resultado que tenemos hoy? Y nos están diciendo que hay que repensar el comercio con Haití. Eso nos dicen los Vicini a través de su periódico aquí. Hay que repensar el comercio con Haití, no la política con Haití. Eso nos están diciendo los Vicini. Para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo. Hay que repensar el comercio entre República Dominicana y Haití. ¿Quiénes lo están diciendo? Oh, miren aquí, primera plana. Póngalo más para abajo, Dani, por favor, para que me señale las personas. Ahí está Edwin Paraizón, de la Fundación Silé, es sociedad civil en República Dominicana, y Lavalas en Haití. Es Edwin Paraizón que nos está diciendo a nosotros que hay que repensar el comercio con Haití, no la política. No la política, porque él aquí es Fundación Silé, pero en Haití es Lavalas. Aquí él es sociedad civil y en Haití es político de Lavalas. Es político del Espoir. De los dos partidos, del partido de Aristide y del partido de Preval. Pero aquí habla como sociedad civil. El mismo hombre que en el año 91 llevó a este país a denunciarlo en la ONU y denunciarlo en el Congreso de los Estados Unidos como un país esclavista y racista. Edwin Paraizón. A él se le da la primera plana para que hable de que hay que repensar y que hay que convocar fuerzas vivas haitianas y dominicanas a una cumbre para discutir el tema del comercio y no el tema de política. Tenemos la frontera parada. Tenemos empresas con riesgo de grandes pérdidas. Es lo que tenemos. Esa es la realidad. ¿Para qué nos sirve el orgullo? ¿Para qué nos sirve la prepotencia? Hoy. No, la política es diálogo. Y ningún político tiene que cerrarse a dialogar. Ningún político debe cerrarse al diálogo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué experiencia estamos viviendo entre Cuba, Estados Unidos, entre Irán y Estados Unidos? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué nos dice el entorno a nosotros? Yo no estoy diciendo nada nuevo. La política es diálogo. Porque si la política no quiere el diálogo, la única solución después del diálogo en la política, el fin de la política dialogante, es la guerra. Si ustedes no quieren dialogar con Haití, entonces tendrán que poner tanques de guerra en la frontera. Hay que recuperar el diálogo y por eso le estoy exigiendo al presidente que le hable a este país y que se ocupe de una política internacional aquí y no del fraude de opinión pública. Porque aquí la política internacional se maneja a través de titulares. Es un fraude de opinión pública aquí, la política internacional. Aquí hay un fracaso en la política internacional de este país. Un fracaso. Pero ustedes les hacen ver que es todo exitosa. Aquí hay un fracaso a nivel de política exterior. Un fracaso. Aquí no hay la categoría, no existen las cifras democráticas para conducir la política exterior de este país. No existen. Porque todo lo queremos manejar del punto de vista de lo que diga una encuesta o del punto de vista de lo que diga un titular en clave interna. ¿Dónde está nuestra posición hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con esto que ha ocurrido en Haití? ¿Dónde está nuestra nota de protesta? Porque todos los daños, todos los efectos
de eso que ha ocurrido en Haití, nos tocará a nosotros. Estos 75 días, desde ahora hasta final de octubre, que son las elecciones presidenciales en Haití, ustedes no saben ni tienen idea de los riesgos que tendremos que asumir en esa frontera con Haití. Y si seguimos con este orgullo vano, que no sirve para nada, más que para enervar el patriotismo dominicano, pagaremos muy caro este patriotismo y este nacionalismo migratorio. Lo pagaremos muy caro, lo estamos advirtiendo, para que después no digan que nadie les dijo por dónde íbamos. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en septiembre del año 2013, llamando la atención. Decidieron hacer consensos con quienes ellos querían oír, con todos los partidos políticos que tenemos desfasados, partidos con dirigentes torvos. Hicieron su consenso, apoyamos, la mayoría decidió, nos colocamos en nuestro lugar. Hoy estamos en el tollo, estamos en el pantano, y nadie aparece siquiera con una camisa para tirarla, para alar la República, para sacarla del atolladero en que la ha metido Danilo Medina. Nadie aparece hoy. Estamos hablando muy claro, como siempre. ¿Dónde está nuestra posición en la OEA hoy con eso que ocurrió en Haití? Nuestra protesta en la OEA. ¿Dónde está nuestra protesta en la ONU? Con eso que ocurrió en Haití. Porque somos los únicos que saldremos perdiendo de todo este desastre que se está produciendo en Haití hoy. Este naufragio de las instituciones haitianas. Lo estamos diciendo con tiempo, para que nos preparemos, porque eso es lo que hace un político, anticiparse. Estos 75 días serán 75 días terribles para la República Dominicana. Y entiéndanlo. Preparen este país para que, si es que tenemos que chocar de frente, sea un choque con el menor daño y las menores laceraciones posibles para la República. Permítanme cambiar de tema. Saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra, y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Ayer se produjo una decisión en la Suprema Corte de Justicia. Una decisión que ha dado para todos los gustos.
políticos y electorales del país. Un empate en una decisión en una de las cámaras de la Suprema anula lo que ocurrió hace un tiempo en la Suprema Corte de Justicia o en una cámara de la Suprema Corte de Justicia. Eso es primera plana y se habla hasta de tranque en la Suprema Corte de Justicia. Porque de eso se trata. Oposición y oficialismo y oposición hacen bloques, hacen trincheras con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros no entramos en ese juego. Respetamos, como siempre decimos, las decisiones de los órganos de los poderes públicos. Nosotros no criticamos decisiones de tribunales y nos oponemos al uso político de las decisiones de los tribunales. Eso lo estamos diciendo desde que estamos hablando en televisión. Los demócratas, los políticos demócratas, no cuestionan las decisiones de los tribunales, ni se refieren a eso. Los políticos que se respetan no hablan de decisiones de los tribunales, no hablan de eso. Un político que se respeta no habla de eso. Habla de la realidad. De la realidad. No habla de decisiones, no habla de sentencias. Los políticos no estamos para hablar de sentencias, ni para discutir, ni para interpretar sentencias de tribunales. ¿Por qué no hablamos de esta realidad? Esto es solo un ripio. Esta es la Asociación de Ópticas del país. La Asociación de Ópticas del país lanzó ayer en todos los medios de comunicación escrito un editorial, un comunicado, querellándose de un concurso amañado que hizo el Ministerio de Educación para la compra de lentes. De un concurso amañado que hizo el Ministerio de Educación para la compra de lentes. Compra de lentes. Un concurso amañado que hizo el Ministerio de Educación. ¿Por qué no hablamos de todo lo que se hizo en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en la asignación de los contratos para construir escuelas? Lo de Félix Bautista ya está en los tribunales. Y dejemos a los tribunales actuar. ¿Por qué no estamos hablando de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Obras Públicas, donde se están asignando contratos de carretera, kilómetros de carretera a $4,5 millones? Hoy es distinto. ¿Por qué no hablamos de lo que se hizo en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, donde se consignaron y se asignaron contratos de construcción de escuelas defectuosos a cambio de servicios homosexuales? Escuelas, aulas a $2,300,000 pesos, más que lo que cuesta un apartamento, de los mismos que está supervisando el señor Gustavo Montalvo en la ciudad Juan Bosch, a $1,5 millones de pesos. Apartamento de 3 habitaciones, a $1,5 millones. Y un aula de clase, ese mismo gobierno de Gustavo Montalvo está pagando $2,300,000 pesos por un aula de clase. Y está sirviendo apartamentos económicos de 3 habitaciones a $1,5 millones de pesos, el mismo gobierno. Un aula de clase, 4 paredes, por $2,300,000 pesos.
Y un apartamento, el mismo gobierno, de 3 habitaciones, lo está ofreciendo en 1,5 millones de pesos. ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! 1 kilómetro de carretera en obras públicas cuesta 4,5 millones de dólares. 210 millones de pesos. Hoy, 210 millones de pesos. 1 kilómetro de carretera. Y quieren que nos concentremos en discutir una decisión de un tribunal. Quieren que nos ocupemos de la decisión de un tribunal. Y hoy publica el periódico El Día. Se divide la Suprema. Se divide la Suprema Corte de Justicia por una votación. ¿Y por qué no nos hablan de lo que está pasando con las escuelas que se están construyendo? ¿Por qué estamos llevando a ese senador a la justicia? Por lo mismo que está ocurriendo hoy. ¿Dónde está el Procurador General de la República para ocuparse de lo que está ocurriendo hoy? Que si bien se ocupó de lo que pasó ayer, debe bien ocuparse de lo que nos está sucediendo hoy. Significa que lo que hicimos para llevar a Félix Bautista a la justicia no ha servido de prevención en este gobierno. No ha servido de prevención, que debe ser el resultado de cualquier decisión judicial. Crear valores nobles de convivencia. ¿Dónde están los valores? No es la aplicación de un código lo que es justicia. Es cómo se crean valores nobles de convivencia cuando se toma una decisión. Ha servido de precaución. Ha servido de protección, de prevención, la decisión de llevar a Félix Bautista a la justicia. Cuando tenemos un Ministerio de Obras Públicas contratando obras, carreteras, kilómetros de carretera a 4,5 millones de dólares. Cuando tenemos una oficina de ingenieros supervisores de obras del Estado asignando construcciones de escuelas a 2,300,000 pesos con servicios homosexuales de por medio. Usando un cargo público para los intereses privados, los intereses sexuales de un funcionario. Con los fondos públicos, y todo está bien. Se cogen y se convoca un concurso para lentes de estudiantes, como si eso fuese obligación del Ministerio de Educación. Un concurso para millones de lentes, miles de lentes, cientos de miles de lentes para estudiantes. Y ese concurso se hace amañado. Y está la denuncia. ¿Dónde están las diligencias de la Procuraduría General de la República? ¿Sirve la Secretaría de Educación para estar haciendo operaciones a estudiantes? ¿Dónde está el Ministerio de Salud Pública? Aquí está. Contratando especialistas, el Ministerio de Educación, para operar a estudiantes. Para eso es el 4%. ¿Dónde está el Ministerio de Salud Pública? ¿Dónde está el SENASA? Permítanme cambiar de relajo.
Señores, ayer nosotros hablábamos del encuentro del jefe de la policía con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y decíamos que esa visita, que era buena, que era bien intencionada, debió ser primero al ministro de Hacienda. Todos los argumentos que usamos ayer se corroboran con un hecho lamentable en el kilómetro 9, donde un sargento del ejército mata a un control de transporte público, porque ese control le estaba exigiendo que bajara unos pasajeros de su carro, porque ese sargento del ejército comparte sus funciones militares con ser chofer de carro público. Por eso le decíamos al jefe de la policía que con quien hay que hablar es con el Ministerio de Hacienda, no con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, es buena la conversación para intercambiar informaciones, crear las plataformas de intercambio de informaciones, pero que el problema básico que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar un patrullaje sostenible está en Hacienda. Está en las apropiaciones de fondos. Para que tengamos militares y policías patrullando las calles, hay que hablar de dietas, viáticos, transporte. Hay que hablar de eso. Hay que hablar de mejorías en los salarios de los agentes que han de estar al servicio de la seguridad pública. Eso no se hace con la boca. Señores, hay asuntos muy serios a lo interno de los cuerpos castrenses y de los cuerpos policiales del país. Miren esto. Hayan sargento ahorcado de la Policía Nacional. ¿Qué es un suicidio? ¿Qué es un suicidio? Es cuando el estado de ánimo toma el control del comportamiento de un ser humano. Y cuando usted tiene un sargento de la policía que su estado de ánimo ha tomado el control de su comportamiento y sus superiores no lo descubren ni lo saben, ¿dónde está la supervisión? ¿Dónde están los controles internos de la policía? Un suicida es un homicida en potencia, en primer grado. Lo primero que hace un suicida es convertirse en homicida, porque odia todo el entorno. El suicida, lo primero que hace, porque es un proceso, es odiar todo el entorno. Y después comienza a odiarse él. Y por eso se quita la vida. ¿Dónde está la autoestima en la policía? ¿Dónde está la autoestima en el militar? ¿Qué espacio ocupa la autoestima en toda la estrategia de seguridad? Por eso le estamos diciendo, todo lo que tiene que ver con inteligencia delictiva o inteligencia criminal pasa por tres aspectos. ¿Cuál es el destino de la inteligencia policial o criminal o delictiva? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la meta de la inteligencia delictiva? Cambiar el comportamiento primero de la gente, del agente policial o el agente militar. Cambiar el comportamiento del delincuente y cambiar el comportamiento de la sociedad que está mirando las acciones policiales, las acciones de inteligencia delictiva y las acciones de inteligencia criminal. Les sirve de prevención. Toda inteligencia, repito, delictiva, criminal, militar, tiene que pasar por esos aspectos.
por cambiar comportamientos. Y le he dicho a todos los técnicos de la policía o de las Fuerzas Armadas que la mesa está abierta. Pueden venir a decirme que lo que estoy diciendo no es la realidad. Es que políticamente hemos estudiado este tema y hemos llevado a la práctica, y en la misma policía hay ejemplos de lo que hemos hecho para cambiar esto. En la misma policía, pregúntenle a Polanco Gómez, que trabajamos en esa jefatura, en este tema. O sea que no hablamos en el aire. Es un tema que hemos estudiado para la política. Porque el político que no estudia, que no investiga, que no se envuelve en estas cosas, no puede ser político. Ese es el problema que tenemos hoy. El servicio político del país es estúpido. ¿Por qué tenemos un sargento que se ahorca, que se suicida? Porque los controles internos de la policía ni de las Fuerzas Armadas son buenos, no sirven. Es que no sirven. ¿Por qué tenemos un sargento que mata a una persona desarmada? Que mata a una persona desarmada. Porque sus deseos tienen el control de su comportamiento. Porque sus deseos tienen el control de su comportamiento. Y ese es un sargento ansioso. Un sargento ansioso. Ansioso. Deseante. Con presión. Con angustia. Con estrés. Y por eso es que mata. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas en eso? ¿Dónde están las evaluaciones que hacen las Fuerzas Armadas de su personal? ¿Dónde están? Y le están hablando disparate a este país. Permítame cambiar de tema. Saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra, y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Ayer el Banco de Reservas anunciaba una nueva estrategia con MoneyGram, una empresa de remesas norteamericana. ¿Dónde está MoneyGram? Ahí está. A nosotros nos interesó esta noticia porque esto tiene que ver, esta decisión de Banreserva, con la economía de muchas familias en la República Dominicana.
Esta decisión tiene que ver con la economía de muchas familias en la República Dominicana. Y este es un tema oculto para la política. Los políticos no quieren hablar de las remesas más de lo que significan económica y monetariamente. No el valor económico que tiene la remesa en la República Dominicana, no el valor democrático que tiene la remesa en la República Dominicana. Eso no se toca. La banca dominicana les roba a los recipientes, a los que reciben remesas, cerca de 300 millones de dólares al año. La banca dominicana, por concepto de remesa. Si usted se pone a observar cuánto cuestan los costos, cuánto cuestan las comisiones regionales para el envío de dinero, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, México, es un 6% el promedio. Es un 6% el promedio. Aquí hay remesas en Costa Rica que la familia pagan un 4 y hasta un 3,5% de costos de comisión por las remesas. En Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Aquí estamos pagando un 15, un 16 y hasta un 17% por los costos de remesa. O sea, imagínense ustedes que si el promedio es 6, a 15 es un 9% que se mete en los bancos por costos ocultos en el cobro de las remesas. De 3,000 millones de dólares que se reciben de remesa, ¿cuánto es el 9%? 270 millones de dólares. Pregunten a ver si hay algún diputado o algún senador desarrollando alguna estrategia legal para el control de los costos de la remesa. Pregunten a ver si la Superintendencia de Bancos o la Junta Monetaria tiene algún protocolo para el control de las comisiones que se cobran por remesa. Al Banco Central le interesa saber que recibimos 3,000 millones de dólares cada año de remesa. Pero lo que está detrás, el valor humano, el valor democrático que tienen las remesas para la República Dominicana, nadie le interesa eso. El promedio aquí, tenemos 2.300.000 personas que reciben remesa cada año. 2.300.000 dominicanos. A 2.300.000 dominicanos, los bancos les roban 270 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de 12,000 millones de pesos que se gana la banca solo por el sobrecosto de las comisiones de remesa. Estamos hablando de cerca de 12,000 millones de pesos por el sobrecosto de la remesa, por lo que cobran de más los bancos. ¿Dónde están las leyes para el control de esto? Para proteger la economía familiar. Esos 12,000 millones de pesos los dejan de recibir los hogares. ¿Por qué el correo dominicano, por qué el Instituto Postal no es un buen instrumento para el manejo de remesas en República Dominicana? ¿Por qué no se fortalece el Instituto Postal Dominicano como en Inglaterra, por ejemplo? Como en Costa Rica, como en México? ¿Por qué no se crean leyes para darle sostenibilidad y fortaleza democrática al correo, o sea, al Instituto Postal Dominicano, para que compita con los bancos en el tema de las remesas y abaratar el costo que tienen las remesas en República Dominicana? Estamos hablando de 12,000 millones de pesos que dejan de ir a las familias dominicanas. Son 2.300.000 personas que reciben remesas en República Dominicana cada año. Son 2.300.000 dominicanos.
a quienes están estafando los bancos dominicanos con el manejo de las remesas. Eso no aparece en la discusión política. Ni esto ni las tarjetas de crédito. Las remesas son 270 millones de dólares de más que está cobrando la banca. Pero el superintendente de banco lo pagan los bancos. La Junta Monetaria la mantiene y el gobernador del Banco Central lo mantiene los bancos. Esos sueldazos que tiene la superintendencia es la banca que lo paga. Los 6, 7 millones de pesos de regalía pascual es la banca que se lo da al superintendente. Las bonificaciones que tiene el superintendente de banco se lo dan los bancos. Igual que a la gobernación del Banco Central y a la Junta Monetaria, para que nunca legislen ni tomen ningún protocolo que les lastre. Esa es la realidad. ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está el Congreso de la República Dominicana? Para legislar. ¿Por qué Costa Rica? ¿Por qué El Salvador? ¿Por qué Honduras tiene costos, comisiones de remesa por debajo del 5%? ¿Por qué México tiene comisiones por debajo del 4%? Que es el país que más remesas recibe de América. México. ¿Por qué lo tiene por debajo del 4%? Preguntamos nosotros. Permítame cambiar de porcentaje.